las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital. Presentan Educación Tributaria Paso a Paso, 9 años en tu pantalla, con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, por Paraguay TV HD Digital. Recuerde que estamos con ustedes los días lunes y jueves a partir de las 21:30 horas. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, mes de abril, las asambleas de las sociedades anónimas. Si usted es socio, si usted es accionista o también si está pensando constituir una sociedad, porque mucha gente con la renta personal dice, bueno, voy a constituir una sociedad. Bueno, hablaremos de estos y otros temas importantísimos. Sin embargo, queremos agradecer antes de empezar a estas empresas que apoyan la formalización de la economía mediante educación tributaria paso a paso y permiten que este programa llegue hasta sus hogares hace 9 años. Estas empresas son Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial; Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales; Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio; Power Ford, el éxito físico en pocos minutos. Y no se olvide, porque este mes vamos a realizar el sorteo de dos libros liquidando el impuesto a la renta personal o controlando su liquidación. ¿Para quién? Para los que nos dan me gusta en Educación Tributaria Paso a Paso, nuestra fanpage. Y por supuesto, realice sus consultas a través de nuestra página web y vuelva a ver todos los programas a través de YouTube. Y no olvide, usted puede tener información gratuita ingresando a nuestra página web www.ruoti.com.py. Aquí en este icono podrá descargar gratuitamente el índice de las obras. En Fotriem podrá ver nuestros cursos. Y miren, quería mostrarles una de estas obras que justamente recomendamos, es la de sociedades, las sociedades y civiles y comerciales en la legislación paraguaya. Un trabajo espectacular de uno de los mejores profesionales argentinos, Carlos Gilberto Villegas, que ha justamente trabajado en el instituto para dar nuestros cursos. Esta obra, usted ahí puede descargar gratuitamente el índice y es una obra recomendada. Y esto es lo que vamos a sortear, liquidando el IRP o controlando su liquidación, para quien nos dan me gusta en la página de Educación Tributaria Paso a Paso. Y aquí podrá descargar gratuitamente estas presentaciones. ¿Y por qué siempre es importante analizar muy bien el tema de las asambleas? Porque, en primer lugar, tenemos disposiciones especiales en nuestro Código Civil que, aunque sean 2, 3 o 100 socios de una asamblea, la asamblea se debe publicar. Y el trabajo hay que empezar primero realizando una reunión del directorio para fijar la fecha de la asamblea. Por otro lado, se debe notificar, se debe dar el inicio a los trámites para la publicación. Hay que iniciar la publicación, que se deben hacer durante estos días que tenemos marcado aquí. Y por otro lado, importantísimo que los socios se presenten y presenten sus acciones antes de la asamblea. Todo esto hay que cumplir siempre. En otras legislaciones, como por ejemplo la Argentina, ya los socios no requieren una comunicación, una publicación. Sí, son pocos socios, pero aquí esa publicación es importante. Y lo más importante de esa publicación es el orden del día, porque hay un orden del día especial establecido, pero mucha gente de repente pone
asuntos varios, y en asuntos varios trata importantes temas que tienen un efecto muy importante para el accionista y para la sociedad. Recuerde que también los accionistas minoritarios, es decir, los que no tienen tantas acciones o no tienen el control de la sociedad, tienen sus derechos en la asamblea. Y la asamblea es el punto tan importante, es la reunión que realizan los socios del directorio, los socios de la sociedad anónima con los miembros del directorio, y es importantísimo lo que se aprueba en la asamblea. La otra recomendación que le queremos dar es que si usted no está de acuerdo con algo que se va a aprobar en esa asamblea, es su oportunidad para decir: yo no estoy de acuerdo con esto, y pida que su decisión quede asentada en el libro de actas de asamblea, que es sumamente importante. Y así como, por ejemplo, las cooperativas tienen un órgano que le controla, como es el INCOP, también las sociedades, dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Hacienda, tiene la Abogacía del Tesoro. La Abogacía del Tesoro es justamente el departamento de registro de fiscalización de sociedades, en donde antes de las modificaciones de este decreto iban a la asamblea los miembros de la Abogacía del Tesoro para controlar y chequear ahí que estén estos documentos: libro de asistencia, en caso de representación, carta y poder firmada por el titular de la acción, las actas de la asamblea, controlaban el balance, el informe, la memoria del directorio, controlaban físicamente en este momento. Pero eso fue cambiado y se exige que se presente posteriormente a la realización de la asamblea los documentos justamente en donde constan que se ha realizado la asamblea, las publicaciones, el registro de firmas. Entonces ya los funcionarios y trabajadores de la Abogacía del Tesoro, que son expertos en la parte correspondiente al Departamento de Registro de Fiscalización de Sociedades, ya no van a la asamblea. O sea, no van a ir, pero atención, no olvide de presentar estos documentos justamente dentro de la asamblea. Y muy importante es que se escriba todo en el acta del directorio. En el acta de asamblea. Y muy importante es que participen los miembros del directorio, que participe el síndico. Una recomendación importante es la que tenemos en esta placa. Las empresas que cuentan con auditoría externa obligatoria, que son las que facturan más de 6.000 millones de guaraníes, tienen un informe del auditor externo. Es importante, tanto para el accionista, que verifique, que pida ese informe, como también es importante para los directores, los administradores de la sociedad, que eso esté aprobado por los socios. Y recomendamos esto, que se analice el informe de auditoría externa obligatoria y que sea aprobado en la asamblea. Y atención, que este es un error muy, pero muy común en las asambleas. Resulta que, por ejemplo, se hacen modificaciones del balance del ejercicio 2013 que se aprobó el año pasado, y posteriormente se hicieron revisiones y directamente se cambiaron algunas cuestiones de ese balance. ¿Y qué pasa? En abril del año pasado, o en el momento que se realizó la asamblea, ya se aprobó ese balance, y si hay modificaciones, es importante que incluya en el orden del día de la asamblea que se va a realizar este año aprobación de las modificaciones del ejercicio fiscal correspondiente al año 2013, si es que se modificó el balance 2012, y aprobación del balance 2014. Son cosas importantes
importantísimas que parecen sin importancia, pero sin embargo, lo que está escrito en el acta de asamblea es parte de la historia de la sociedad. Es el momento que los socios pueden justamente exponer todo lo que desean y los directores pueden conseguir la aceptación de su rendición de cuentas y de esta manera deslindarse de algunas responsabilidades. ¿Sabe usted, señor director, que se le va a aprobar ahora un nuevo ejercicio? ¿Cuáles son sus responsabilidades? De esto y mucho más vamos a seguir hablando aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. PowerForm, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto: menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, además de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruoti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Y continuamos en Educación Tributaria Paso a Paso, hablando de la importancia de las asambleas, pero también vamos a hablar de la importancia de la capacitación e invitarle a nuestra maestría en impuestos y auditoría que inicia el 10 de abril en una frecuencia viernes y sábados cada 15 días. O por otro lado también nuestra maestría de martes, miércoles, jueves y sábados a partir del 2 de mayo. Importante, especialización en impuestos y procedimientos, que también tocamos esta parte que vamos a hablar de ahora, la parte de distribución de sociedades, planificación estratégica y también especialización en auditoría. Dentro de FOTRIEM, Instituto de Formación Tributaria y Empresarial, hemos visto que una gran deficiencia se tiene en el área laboral. Por eso tenemos este diplomado y especialización en legislación y práctica laboral con los mejores profesores en donde se va a poder aprender justamente a evitar contingencias laborales y que todo esté muy bien organizado. Y atención, abogados, escribanos, protocolistas y funcionarios judiciales que trabajan en las áreas civiles, comerciales y penales, aquí en Asunción ya se inició nuestro primer grupo, ya no quedan lugares para este primer grupo, pero a pedido de nuestra gran gente que nos sigue, nuestros profesionales de Encarnación y de Ciudad del Este, a partir de abril vamos a tener este diplomado en Ciudad del Este y Encarnación. Y recuerden, por supuesto, un tema importantísimo es el IRAGRO, el IVA agropecuario y la contabilidad agropecuaria.
¿Cuál es nuestro lema en el instituto? El no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desee ser mejor. Y nuestros métodos de enseñanza van desde las grabaciones de las clases, desde la posibilidad que usted vea las clases a través de su teléfono y optimizar el tiempo, porque gracias a Dios no tenemos tiempo, pero esa no es una excusa. Así que le invitamos a no dejar pasar el año e iniciar estas maestrías, estas especializaciones y diplomados en nuestra sede de Asunción, Encarnación y también Ciudad del Este. Un saludo muy especial a la gente del interior que siempre nos da mucha fuerza para continuar también con este programa. Y ahora vamos a ir analizando justamente cuáles son los requisitos y lo que se tiene que tener en cuenta a los efectos de realizar la asamblea. Y no solamente estos temas de rendición de cuentas, presentación de las memorias, aprobación del balance, son muy, pero muy importantes en la asamblea, sino que quieren los socios. Los socios quieren distribución de dividendos y utilidades, saber cuánto ganó la firma. Y eso tiene implicancias tributarias importantísimas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema impositivo de renta de las empresas está basado en la distribución o no de dividendos y utilidades. Y tiene este esquema que está en nuestra pantalla. En primer lugar, hay una tasa general que se paga en abril sí o sí sobre la utilidad fiscal, que no es lo mismo que la utilidad comercial. Puede ser que comercialmente se haya perdido, pero tributariamente utilidad fiscal se haya ganado, porque tengo gastos no deducibles, porque tengo ingresos no declarados u otras cuestiones. Entonces, nuestra tasa general es del 10. Se paga, se distribuye o no se distribuya dividendos y utilidades. Pero nuestra tasa especial por distribución de dividendos y utilidades es el 5%. Y es ahí donde la decisión de distribuir o no, la decisión de la asamblea es sumamente importante, porque me va a crear la obligación de pagar esta tasa adicional. Y si mis accionistas no están domiciliados en Paraguay, hay otra tercera tasa adicional que es el 15%. Por ello, es muy importante que la asamblea determine qué puede decidir. Vamos a capitalizar los dividendos y las utilidades y queremos más acciones y no plata. Con eso se paga solamente la tasa del 10%, como dice nuestra lámina, en abril, siempre que existan rentas fiscales y no importa que se distribuyan o no a los socios. Es decir, esa tasa del 10% se paga aun cuando se decida capitalizar. ¿Qué otra decisión pueden tomar los socios? Pueden decir, no, queremos distribuir. Y ahí se tiene en cuenta esta tasa del 5% que a partir de hace unos años la Subsecretaría de Estado de Tributación, violando lo que implica la distribución efectiva, dijo, atención, como siempre me aprueban en la asamblea que se va a distribuir, pero después supuestamente nunca se distribuye, las reglas ahora son las que tenemos en pantalla. Si la asamblea ha decidido distribuir los dividendos, tiene que pagar la tasa del 5%, no en el momento que se distribuye tales dividendos, sino dentro del segundo mes aprobada la distribución. Recuerden que las asambleas se deben realizar a más tardar dentro de los primeros 4 meses de abril, es decir, a más tardar en abril. Si ahora vamos a realizar la asamblea y se decide distribuir los dividendos y utilidades, en abril pagamos la tasa del 10. 2 meses después, marzo, mayo, junio, en junio se paga la tasa del 5, aun cuando los accionistas no hayan
retirado sus dividendos y utilidades, como lo dice nuestra lámina. Celebrada en abril, el pago de la tasa del 5% es en junio. Y una de las preguntas que suelen decir, esa tasa del 5%, ¿va a salir de mi dinero accionista o va a tener que pagar la empresa? La regla dice no, esa tasa la paga la empresa. ¿Por qué? Porque el accionista va a tener que considerar esos dividendos y utilidades y no cuando el fisco presuma que se distribuye, como es en este caso, dentro de los 2 meses de aprobado la asamblea, presuma que se distribuye, sino que en el momento efectivo. Y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, como por ejemplo saber qué incidencia eso va a tener en la renta personal. ¿Y cuál sería otra de las decisiones que puede tomar la asamblea? Una es capitalizar, la otra es distribuir. Puede darse también una parte capitalizamos, la otra parte no distribuimos, distribuimos. La tercera puede decir, no sabemos todavía qué vamos a realizar con el dinero, porque a lo mejor hay un proyecto que podría ser interesante, entonces la asamblea decide no asignar un destino específico a esos dividendos y utilidades, para lo cual, cuando sepa qué se puede hacer, tendrá que llamar a otra asamblea ordinaria, porque el orden del día, distribución de dividendos y utilidades, siempre debe ser tratado por asamblea ordinaria. Y otra confusión, la gente cree que asamblea ordinaria solamente se hace una vez al año y siempre hasta el mes de abril, y no es así. La asamblea ordinaria es de acuerdo a los puntos del orden del día. Por lo tanto, si no se decidió qué se va a hacer, qué destino van a tener los dividendos y utilidades, tendré que llamar a otra asamblea ordinaria y no extraordinaria. Ahora, miremos esto. Si la asamblea decide distribuir, pero en la práctica no lo hace, corresponde pagar la tasa del 5%, dijimos, esto es inconstitucional, pero mientras que no se presente la acción de inconstitucionalidad, la respuesta es sí, de acuerdo a las nuevas normas reglamentarias de hace aproximadamente 3 ejercicios fiscales, la decisión asamblearia es equivalente a la acreditación de los dividendos y hay que pagar esa tasa del 5%. Ahora, la sociedad puede ser una sociedad que se dedica a actividades comerciales, industriales y de servicios no personales y está afectada por IRASIS, renta empresarial. Y renta empresarial tiene estas tasas, tasas del 10, tasa del 5 y tasa del 15 para la remesa de dividendos y utilidades, que se daría exclusivamente si los accionistas no residen en el Paraguay, si son personas físicas, o de otra manera se daría si los accionistas son sociedades constituidas en el exterior. Pero también puede dedicarse a actividades agropecuarias, cría, engorde de ganado, cultivo agropecuario, de cualquier producto agropecuario y otras cuestiones que se consideran actividades agropecuarias. Ahí la tasa es diferente, pero también corresponde que se aprueben en la asamblea, si son sociedades anónimas, la distribución. Y acá viene la pregunta que tenemos en pantalla. ¿Una sociedad contribuyente exclusivamente del IRAGRO debe pagar esa tasa adicional o pagará solamente la tasa del 10%? La respuesta es, para el IRAGRO la tasa es solamente del 10%, pues esta del 5% se paga solamente en el IRASIS. Pero, ¿qué pasa con la tasa del 15%? Por las nuevas reglamentaciones del del IRAGRO, se ha establecido esto que tenemos en pantalla. Esta tasa
del 15% que se retiene al socio domiciliado en el exterior debe ser retenida cuando se remesan los dividendos o se acreditan los mismos mediante su depósito en una cuenta bancaria del socio, y ahí es donde la Subsecretaría de Estado de Tributación, aunque esto no está en la ley y no es legal por un principio de legalidad, dice que esta tasa adicional del 15% lo deben pagar los del IRASIS y los del IRAGRO. Y a la vuelta del corte vamos a hablar qué incidencia tributaria tiene esto para los accionistas que van a recibir esa plata. ¿Será que usted, que va a recibir dividendos y utilidades, no va a ser contribuyente de renta personal por esos dividendos y utilidades? ¿Qué le parece si a la vuelta del corte hablamos de estos temas aquí en Educación Tributaria Paso a Paso? Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto: menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Y volvemos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Recuerde, usted puede ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py, descargar gratuitamente el índice de nuestras obras y aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, estas láminas que estamos pasando y que incluso son más de las que presentamos en el programa, los podrá descargar. Y esperamos su me gusta en nuestra fanpage porque vamos a sortear 2 libros de la renta personal. Y hablábamos justamente de la importancia de las asambleas, de los libros que hay que tener, de la importancia de que esto todo esté aprobado, sobre todo también la auditoría externa obligatoria, el balance, y aquí vienen los formularios para liquidar ese impuesto a la renta general. Se tiene que presentar el formulario 101, que lo vamos a presentar en abril. Ahora, en el mes de abril, hay que pagar eso. Por otro lado, el formulario 90 es el que se usa para ese pago de la tasa adicional del 5%, que vimos que si la Asamblea dice que se van a distribuir dividendos y utilidades, pero le deja al directorio que vea cuándo va a haber dinero para poder distribuir esos dividendos y utilidades, lo mismo la empresa, después de 2 meses de haberse aprobado esa distribución de dividendos y utilidades, debe presentar este formulario 90 para el pago de la tasa adicional del 5%. Y
para la retención de renta para los accionistas domiciliados en el exterior, eso se realiza solamente cuando efectivamente se envía la plata a estos accionistas y pagan en el formulario 111 a través de retención. Ahí sí los accionistas del exterior pagan de su propio dinero esa tasa del 15%. Pero como esta tasa del 5% no es pagada por los socios que tienen justamente una distribución de dividendos y utilidades, es importante, como les dije antes del corte, ver qué incidencia tributaria tendría esa distribución de dividendos y utilidades. Y miremos esta lámina. Para las personas físicas, este acto de distribución de dividendos y utilidades es muy importante porque en ese momento van a firmar el recibo de dividendos y utilidades, no en el momento de la asamblea, en el momento que van a cobrar ese importe. Y eso tiene una implicancia muy importante para la renta personal. Para los que son contribuyentes de renta personal, van a tener que liquidar por esos dividendos y utilidades en su renta personal del año que viene, del 2015. Para los que no son contribuyentes de renta personal, tendrán que tener en cuenta para la sumatoria del rango no incidido. Y atención, este es el recibo de dividendos y utilidades, es el recibo oficial de la empresa. No se factura los dividendos y utilidades. No entiendo por qué justamente hubo una corriente en estos días de que me decían que se facturan los dividendos y utilidades. No se facturan, no son operaciones comerciales. La empresa puede hacer un modelo nuevo de recibo de dividendos y utilidades y recuerde que, como vimos en el programa pasado, cuáles son los documentos fiscales. Este recibo de dinero tiene que tener todos los requisitos de la empresa, pero no lleva el timbrado. Y nosotros recomendamos que se hagan este modelo que dice: en carácter de accionista de tal sociedad, recibo la suma de guaraníes tanto en concepto de utilidades correspondientes al ejercicio tanto, cuya distribución fue debidamente aprobado en la Asamblea General Ordinaria de fecha tal, se expide el presente dando cumplimiento a las exigencias de la resolución 915/6. ¿Por qué recomendamos realizar este recibo especial? Por la implicancia que tiene la renta personal y la fecha. Por supuesto, también puede ser utilizado el recibo normal de las empresas que sirven como instrumento cancelatorio de las facturas créditos, pero ahí necesito adaptar un poco mejor el justamente contenido del recibo, porque en realidad no es cancelatorio de una factura. Esa fecha para la persona física que tiene que quedarse con una copia del recibo de dividendos y utilidades es importantísimo para el tratamiento de los dividendos y utilidades en el impuesto a la renta personal. Y también es importante, como habíamos hablado en uno de nuestros primeros programas, saber si las acciones que pertenecen a ese accionista es un bien propio o es un bien ganancial. Aunque sea un bien ganancial, marido y mujer son dueños de esos dividendos y utilidades, si es un bien ganancial, en el 50%. Y aunque retire uno de ellos como administrador de la sociedad conyugal, mitad y mitad va a corresponderle a cada uno. Así que usted, señora, exíjale a su marido que le entregue la mitad que le corresponde de sus dividendos y utilidades de las acciones que son bienes gananciales. Las acciones que son bienes propias pertenecen a cada uno de los cónyuges. Y como en la renta personal está grabada solamente el 50% de los dividendos y utilidades, tenemos, por ejemplo, en este caso,
cómo vamos a declarar en el formulario 104 o cuánto voy a sumar para saber si soy o no contribuyente de renta personal. Si estamos en la fase de rango no incidido, si estamos en la fase de sumatoria, solamente voy a sumar el 50% porque solamente se tiene en consideración lo que está grabado. Y hagamos este ejercicio rápido que ustedes pueden bajar estas láminas y lo tenemos en nuestro libro de Liquidando el Impuesto a la Renta Personal con más detalles. Si son utilidades y dividendos correspondientes al ejercicio 2012 y siguientes y las acciones son propias, está grabado solamente la mitad que va a estar en la columna de grabadas, el 50%, en la columna de exentas, el 50%, y siempre cuando va a llenar el formulario de renta personal, haga la prueba que la suma de la columna 3 y 2 tiene que estar en la columna 1, por eso dice 100%. Si son bienes gananciales, marido le corresponde el 50%, mujer le corresponde el 50%, y tenemos que en ese caso se va a declarar el 25% en la columna de grabadas, el 25% en la columna de exentas, y aunque ese recibo de dividendos y utilidades lo haya firmado el marido y no la mujer, va a poner como declaración de renta o sumatoria del rango no incidido el 50% si es contribuyente de renta personal, y en el caso va a sumar solamente el 25% para saber si con ese monto llega a ser contribuyente de renta personal. Y como la renta personal, ¿recuerdan qué año empezó a regir? Agosto del 2012. Puede haber dividendos y utilidades de ejercicios anteriores. Esos no se declaran ni se tienen en cuenta para la renta personal porque aún no estaba vigente la renta personal. ¿Y qué les parece si hacemos este ejercicio? Juan Pérez, contribuyente del IRP, casado sin separación de bienes, recibe dividendos y utilidades por importe de 100 millones de guaraníes. Si es casado sin separación de bienes, le pertenece a él el 100% y son bienes gananciales. Marca cuál de estas respuestas es la correcta. ¿Se anima a hacer conmigo? En primer lugar, lo que podemos ver es cuánto recibió Juan Pérez. Recibió 100 millones. Tenemos que ver que en la casilla total de ingresos tiene que ser lo que recibió. De ahí, por exclusión, esta alternativa C ya lo dejamos. Dijimos que si recibió 100 millones, la mitad está grabada y la otra mitad está exenta. La alternativa 1A, 50 grabadas y 50 exentas, es la correcta. Así va a declarar Juan Pérez en su formulario de renta personal. ¿Por qué la alternativa B no es correcta? Porque dijimos que siempre en el formulario de renta personal debo controlar que la sumatoria de ingresos grabados con ingresos exonerados me dé la totalidad de impuestos. Y acá, 25 millones más 25 millones no suma 100 millones de guaraníes. Y hay otro que le vamos a dejar a usted para que haga en su casa. En este caso, Pedro Martínez es casado con separación de bienes, lo que implica que solamente le corresponde la mitad. Y también aquí recibió 120 millones de guaraníes. Usted va a bajar esta lámina de nuestra página web, va a hacer el ejercicio y se comunica a través de nuestra fanpage y ahí le decimos si está correcto, opción A, B o C. Y a la vuelta del corte venimos con otras recomendaciones para la aprobación en la asamblea y vamos a hablar de los directores y las responsabilidades que asumen. Vamos al corte.
¿qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruotti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Y continuamos hablando de las asambleas que deben hacer obligatoriamente las sociedades anónimas, pero también recomendamos a las SRLs que, aunque no tengan asambleas, realicen una reunión de socios. Y para las sociedades anónimas, uno de los temas que exige el Código Civil es que se decida quiénes van a ser los representantes legales, los miembros del directorio de esa sociedad y cuál va a ser su remuneración. Por eso es importante que en esa asamblea se establezca la fijación de la remuneración del personal superior. ¿Por qué? Porque eso también es importante para la renta personal. Y recuerde, es muy conveniente que el personal superior, presidente, directores, etcétera, sean contribuyentes de renta personal, porque si son contribuyentes de renta personal, no tienen límites de deducibilidad de acuerdo a una escala. Pero no deben ser como algunos que directamente son directores que no realizan un efectivo ejercicio. Deben presentar un efectivo servicio de la empresa y la remuneración debe estar fijada en esa asamblea. Y atención, porque si no son contribuyentes de renta personal, por eso en nuestro libro justamente decíamos, el gran error del productor agropecuario, no que es propietario o accionista de su sociedad anónima, no querer ser contribuyente de renta personal. En el IRAGRO, el gran error de una sociedad en donde hay pocos socios y todos trabajan, es no ser contribuyente de renta personal y no asignarse una remuneración como director de acuerdo a la naturaleza, porque si no es contribuyente de renta personal, debe tener en cuenta que si es en varias empresas, deberá prorratear ese límite de deducibilidad que nos da en una escala. Y recuerden todo lo que hay que presentar. Ahora, muchos nos han preguntado cuáles son las responsabilidades que se van asumiendo a través de, al ser director de una sociedad. Esta lámina que la vamos a pasar rápido porque usted va a bajar, nos habla justamente de las responsabilidades que se asume al aceptar ser director de una sociedad anónima y que están dadas por el artículo 111 de la Constitución Nacional. Miren que esa responsabilidad puede ser limitada,
los directores responden ilimitadamente y solidariamente, también puede ser ilimitadamente y solidariamente ante la sociedad, ante los accionistas y los terceros por inejecución o mal desempeño del mandato. Por eso le decía, es importantísimo que el mandato esté dado en la asamblea y la asamblea le diga qué hacer a los miembros del directorio y apruebe para la tranquilidad de los directores su gestión por violación a la ley, por violación a los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado a la sociedad por dolo. Es decir, puede ser solidaria, puede ser ilimitada, es de orden público, es decir, yo no puedo decir, yo quiero ser director pero renuncio, no quiero tener esta responsabilidad y además sí se requiere que exista un daño directamente. Además, algunos casos pueden tener responsabilidad también los que van a representar a la sociedad a través de un poder, como es, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla, los representantes de una sociedad también pueden ser subsidiariamente responsables. Eso significa que si desaparece la persona jurídica, el representante va a tener que ser responsable. Y esto se hizo ¿por qué? Porque muchas sociedades se crean, después desaparece la sociedad y ahí la responsabilidad lo va a tener el director o el representante. Y fíjense, esto es lo más complicado, responsabilidad penal, establecida en el artículo 261 del Código Penal. ¿Por qué? Porque la sociedad no delinque, la sociedad no se puede ir a la cárcel. Entonces, la posibilidad de que los directores, gerentes, administradores, apoderados o cualquier otra persona física que actúe en nombre y representación de un contribuyente pueda ser imputado como autor, como coautor, instigador o cómplice del delito de evasión de impuestos está justamente también establecido en el Código Penal. Y como les dije, si desaparece la figura jurídica, no se sabe más dónde está la sociedad, no existe más, era una sociedad de fachada, lo dice el artículo 28, que se incluyó en la modificación de la ley 125, lo siguiente: cuando el contribuyente que hubiera ejercido en su defensa en los sumarios administrativos o ante otra jurisdicción contenciosa administrativa fuere condenado al pago de impuestos y multas por resolución, sentencia ejecutoriada, y donde la misma surgen indicios de que mientras que duraba el juicio se fue pasando los bienes a nombre de otra sociedad o desapareció la sociedad, en ese caso responderá el representante de la persona jurídica, y no solamente con sus bienes, sino la administración tributaria va a remitir los antecedentes al Ministerio Público para su investigación. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que analizar muy bien esto que tenemos en pantalla. La responsabilidad civil ante la propia sociedad, ante los demás accionistas, ante los terceros y también en caso de quiebra. La responsabilidad que puedo asumir al ser miembro del directorio en forma personal, subsidiaria, pecuniaria, la responsabilidad tributaria que tiene sus propias reglas. Eso quiere decir que el director puede terminar pagando los impuestos de la sociedad, y la respuesta no le podría decir que no, puede ser que sí. También tenemos ese tipo de responsabilidad, y la responsabilidad penal en el caso de ilícitos penales. Todo esto y mucho más usted podrá justamente encontrar en nuestra página web, y lastimosamente ya nos están llamando a un corte, mejor dicho, al final de este programa, pero la gran ventaja que usted tiene es que nos puede ver a través de nuestro canal YouTube las 24
horas del día. Y, por favor, dele, aquí tenemos en www.ruoti.com.py, baje estas presentaciones para que los pueda tener y denos me gusta en Educación Tributaria Paso a Paso. Quisiera agradecer, como siempre, a Osvaldo Bucci, que me peina, que me maquilla y una atención muy, pero muy preferencial. Muchísimas gracias también a ustedes que nos siguen aquí en Paraguay TV los lunes y jueves. Educación Tributaria Paso a Paso, 9 años en su pantalla. Muchas gracias. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital. Presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, 9 años en tu pantalla. Con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Logística Producciones.